Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Una vez más, amigos, es un gusto encontrarnos en su programa Creed en sus profetas. Este es un momento que dedicamos para la reflexión, para el estudio, para el diálogo, basado, como siempre, en la palabra de Dios y también en los escritos inspirados que Dios proveyó a Elena White. También es un gusto presentar al pastor Bruno Razo, quien nos acompaña como cada día. Gracias, Pastor Ever, y para mí también es un gusto estar contigo, y para los dos es un placer y una alegría poder estar con tantos amigos y hermanos, y para todos nosotros es una bendición poder encontrarnos todos los días para meditar en el mensaje, en la palabra, en la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy lo hacemos sobre Primera de Reyes, capítulo 13, y los comentarios de Elena de White en relación a este capítulo. Nosotros encontramos a un nuevo rey, pero hay, podríamos decir, un poco de nostalgia, de tristeza. Los 3 primeros reyes habían mantenido a Israel unificado, pero por desgracia y por algunas decisiones equivocadas, especialmente de Salomón, el reino de Israel se dividió en 2. Tenemos al reino del norte y al reino del sur. El reino del sur quedó bastante pequeño, con simplemente 2 tribus, y que eran los sucesores de David y de Salomón. En el reino del norte aparece un hombre llamado Jeroboam, que no era de la línea real, pero que originalmente había sido elegido por Dios. Lastimosamente, después de buenas decisiones, Jeroboam empieza a tomar decisiones totalmente opuestas a lo que se había esperado de este hombre que Dios había elegido, y no lo hace. Dios reprende a través de un profeta a Jeroboam. ¿Qué importancia tenía esta reprensión que Dios le hace a Jeroboam por medio del profeta? En el libro de Profetas y Reyes, Elena de White lo comenta así: cuando se celebró aquella fiesta en Betel, el corazón de los israelitas no se había endurecido por completo. Muchos eran todavía susceptibles a la influencia del Espíritu Santo. El Señor quería que aquellos que se deslizaban rápidamente hacia la apostasía fuesen detenidos en su carrera antes que fuese demasiado tarde. Envió a su mensajero para interrumpir el proceder idólatra y revelar al rey y al pueblo lo que sería el resultado de esta apostasía. La partición del altar indicó cuánto desagradaba a Dios la abominación que se estaba cometiendo en Israel.
Entonces, yo quiero detenerme un instante en el valor de la reprensión. Hay quienes, y esto pasa en la educación de los hijos y pasa también en la educación religiosa, hay quienes no aceptan la reprensión. O sea, queremos promesas, queremos píldoras contra el estrés, contra la angustia, contra la ansiedad, contra la soledad, contra las dificultades, pero no queremos la reprensión. No queremos que se nos señale que estamos en un camino descendente, claro, lo que la Biblia llama en una apostasía, en un alejamiento de Dios. Pero la reprensión, el llamado de atención, es una nueva muestra de amor, de interés y de un Dios que busca a sus hijos para salvar, para redimir, para restaurar. Entonces la reprensión hecha con amor, que nace en el corazón de Dios, tiene un objetivo protector y salvador. Como el médico que de pronto reprende al que fuma o al que tiene otros hábitos equivocados, porque hay enfermedades que podemos evitar. Por la existencia del pecado hay enfermedades que recibimos y que no tenemos cómo evitar, pero hay algunas cosas podríamos evitar. Entonces, la reprensión que nace en el amor, que nace en el plan de Dios, que tiene como propósito proteger, prevenir, curar, restaurar, volver a la criatura, al Creador, tiene su lugar. Y en algunos casos como alcanzó su objetivo. Sin duda, porque Dios estaba muy molesto, podríamos decir, enojado con ese trabajo de Jeroboam de apartar de Israel, a Israel de Dios. Y bueno, manda un profeta. Interesante que este profeta había recibido una orden. Ha dicho, vas, entregas el mensaje y no te detienes, vuelves a tu lugar. Le había dicho así muy claramente el Señor. Pero hay un extraño suceso ahí con este profeta que había sido instrumento, que no obedeció posteriormente la orden, sino que se detuvo y viene la muerte del profeta, acontece la muerte del profeta, que había amonestado a Jeroboam. Y nos quedamos, ¿no?, pensando, ¿cómo es esto? ¿Por qué ocurre estas cosas un tanto extrañas a nuestro parecer? ¿Qué nos dice Elena White al respecto? En el libro de Profetas y Reyes leemos: el castigo que sobrecogió al mensajero infiel fue una evidencia adicional de la verdad contenida en la profecía pronunciada contra el altar. Si después que desobedeciera la palabra del Señor se hubiese dejado al profeta seguir su viaje sano y salvo, el rey habría basado en este hecho una tentativa de justificar su propia desobediencia. En el altar partido, en el brazo paralizado, en la terrible suerte de aquel que se había atrevido a desobedecer una orden expresa de Dios, Jeroboam debería haber discernido prestas manifestaciones del desagrado de un Dios ofendido, y estos castigos debieron haberle advertido que no debía persistir en su mal proceder. Este es un recurso que Dios utiliza, y lo utiliza más de una vez, ¿no? Le pasó a Moisés también. Claro. Moisés también fue desaprobado por una actitud que él tuvo de desconfianza en relación a Dios. Si Dios no desaprueba esas actitudes, lo que está haciendo es abrir la puerta para generar actitudes equivocadas de muchos otros. Entonces a veces Dios actúa desaprobando, especialmente en la actitud del líder, para cuidarlo a él, para darle una oportunidad a él, un llamado de atención, pero al mismo tiempo para prevenir a todos los otros, ¿no? Me pregunto qué hubiera sucedido si Dios hubiera permitido a este mensajero, porque era un mensajero de Dios cargado de tremenda responsabilidad y había recibido una orden muy expresa de Dios. Vas a hacer esto, vas a entregar el mensaje y luego retornas inmediatamente. Claro, y no lo hizo, ¿no? Dios habría quedado desautorizado. El mensaje se habría visto limitado porque como una parte se cumplió, la otra parte no se cumplió. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Lo que dijo? ¿Lo que hizo? El pueblo habría entrado en duda, en rebeldía, en rebelión. Finalmente da lo mismo.
aceptar o no aceptar. Entonces iba a generar muchísimas complicaciones. Entonces Dios tuvo que desaprobar porque al mismo tiempo estaba transmitiendo a todo el pueblo un mensaje con claridad. Y que es el mismo mensaje que nos llega a nosotros. O sea, no se puede jugar con Dios, Sever. Claro. O lo voy a decir de otra manera. Si usted quiere, puede jugar con Dios. Pero no se puede jugar con Dios y esperar que no vamos a tener consecuencias de jugar con Dios. ¿Se puede no ir a Dios? Claro, se puede. ¿Se puede desobedecer? Se puede. Usted quiere, podemos desobedecer a Dios. Pero después vamos a tener las consecuencias de esos hábitos equivocados que nos alejan, que nos rebelan, que nos independizan y que nos ponen distantes de Dios. Esto también hace notar de una manera muy clara la responsabilidad de un líder, porque lo que hace el líder debe ser coherente con lo que Dios dice y con el mensaje que presenta. Claro, desde el punto de vista individual así es exactamente lo mismo. El líder como el liderado, los dos somos responsables de seguir la orientación de Dios. Pero la responsabilidad del líder es mayor, porque si yo le enseño a los demás lo que tienen que hacer, estoy ejerciendo una supuesta influencia en 10, en 20, en 1000, en los que sea. Entonces mi responsabilidad es mayor, porque estoy guiando hacia arriba o hacia abajo, hacia la vida o hacia la muerte. Entonces, mi compromiso tiene que ser mayor. Gracias, pastor. Nuestro compromiso cada día es escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla teóricamente, aceptarla, sino ponerla en práctica en nuestra vida. Tenemos un mensaje importante y enseguida volvemos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su Hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Este es un momento especial porque nos reunimos, nos encontramos con la palabra de Dios. Hemos reflexionado sobre algunas conductas que necesitamos nosotros dejar de practicar y también comenzar a practicar la comunión con el Creador. Vamos a pedir el consejo inspirado y también una palabra de oración. Yo diría que bienaventurados son no solamente los oidores, sino también los hacedores de la palabra. Y que Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su propia voluntad. Que hoy sea un día no solo en el que escuchamos, sino también en el que practicamos el mensaje del Señor. Ahora vamos a orar. Querido Dios, danos fuerzas, sabiduría y tu espíritu para leer, para oír, para escuchar, pero sobre todo para cumplir, para practicar, para internalizar en nuestra vida y para compartir con otros por palabra y por hechos el mensaje que proviene de tu palabra. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus Profetas. Tenemos pactado un encuentro, como cada día, a través de Nuevo Tiempo. Nos encontramos el día de mañana.